Ok, empecemos. La clase pasada hicimos modelamiento de sistemas mecánicos, ¿ok? En esta oportunidad nos toca el modelamiento de sistemas de circuitos eléctricos, más que todo. Vamos a... Ok. ¿Pueden ver esta parte del Word? ¿Sí? Sí, se ¿Sí ve, la ven? sí se ve. Ok. Eh, Empecemos con modelamiento de sistemas eléctricos. Algunos ya han llevado circuitos eléctricos 1 y 2 en sus carreras de mecatrónica, electrónica o quizás eléctrica. Conceptos básicos. Tensión en cada elemento. Vamos a llevar la tensión a una resistencia. Vamos a tener quizás circuitos con cargas netamente resistivas. Esa es la tensión para cuando hay una resistencia. Si tenemos una bobina, esa es la ecuación. Y si tenemos un capacitor. ¿Ok? Estas son ecuaciones básicas que cada uno ya debe saber. Y si no, pues por ahora memoricen, ¿no? No es nada complicado. Vamos a usarlo en todos los circuitos eléctricos que vamos a ver en adelante. Y también en todos los circuitos eléctricos vamos a ver la ley de Kirchhoff, que la sumatoria, la caída de tensiones en un circuito de malla cerrada es igual a cero. O que también en un nodo, eh, en las corrientes de entrada es igual a la corriente de salida. ¿Ok? Esas son las leyes de Kirchhoff que son necesarias. Vamos con el ejemplo 1. El ejemplo 1 nos pide hallar la función de transferencia y sus ecuaciones de estado del siguiente circuito. Este es el circuito eléctrico. Eso también es un filtro, para los que ya tienen algunos conocimientos avanzados. Este también es un filtro, considerado un filtro muy aparte que es un circuito eléctrico. Es un filtro. Para hallar la función de transferencia tenemos que identificar cuál es la entrada y cuál es la salida. En esta ocasión, nuestra entrada es E sub I y nuestra salida es E sub 0. Este circuito lo saqué del libro Gata, donde hay muchos circuitos, muchos ejemplos, pero lo malo que está muy resumido. Yo lo voy a hacer paso a paso. ¿Ok? Resolución. Paso 1. Determinar las ecuaciones de tensión de entrada y de salida. Obviamente, para tener la función de transferencia, tenemos que tener la relación de la entrada con la salida. Y por ello necesitamos hallar independientemente de la entrada y la salida. Tenemos acá E sub 1. E sub 1, bueno, E sub I de entrada es igual a L por la derivada de corriente respecto al tiempo, más la resistencia por la corriente que circula en esa malla, más 1 sobre la capacitancia de integral por la integral de la corriente derivada de tiempo. ¿Ok? Esa es la ecuación 1. Ese es muy simple, algunos han llevado circuitos eléctricos 1, eso es lo que se tiene que hallar. Luego, tenemos que determinar la salida. La salida tenemos E sub 0. E sub 0, si pueden apreciar en el circuito, solamente es la tensión en el capacitor, que es igual a 1 entre la capacitancia integral de I. Tengan en cuenta que para estos circuitos y para los demás vamos a considerar condiciones iniciales igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que al inicio no hay una carga almacenada en el capacitor y que no hay corrientes parásitas circulando por el circuito. Eso es lo que nosotros consideramos condiciones iniciales igual a 0 en circuitos eléctricos. Bueno, sigamos. Tenemos las dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Luego vamos al paso 2. Al paso 2 dice aplicar transformada de Laplace a las ecuaciones 1 y 2 y determinadas en el paso 1, considerando condiciones iniciales igual a 0. Bueno, la transformada de Laplace de una derivada en condiciones iniciales igual a 0 es, por ejemplo, supongamos que aplicamos la transformada de Laplace de la derivada de la corriente respecto al tiempo. Va a ser igual a S por I, nada más. Y lo mismo pasa con integral.
La integral solamente sería 1 entre S por I. Son ecuaciones, bueno, son transformadas en Laplace bien conocidas, y ya están en los PPTs y lo pueden buscar, porque ya se subió a un Drive, donde están los videos grabados, los PPTs y el manual de MATLAB de Simulink. Ok, aplicamos transformada de Laplace. Tenemos esto. Aplicando transformada de Laplace, tenemos estas dos otras ecuaciones. Tenemos E sub I, el espacio estado de S, es igual a LSI más RI más 1 entre C por S por I. Luego también tenemos la segunda ecuación, que es la salida. E sub 0 de S es igual a 1 entre C por S por I. Entonces, son las mismas ecuaciones. Veamos. A ver. Son las mismas ecuaciones, pero transformadas en Laplace. Aplicando transformada de Laplace. Es lo mismo. Solamente recuerden esas dos transformadas de Laplace bien comunes y se resuelve. Bueno, vamos al paso 3. Al paso 3 es determinar la relación entre la tensión de entrada con la tensión de salida, con el fin de determinar la función de transferencia, obviamente. Entonces, tenemos la ecuación 3, que es la ecuación que determina la tensión de entrada, y tenemos la ecuación 4, que es la tensión de salida. Entonces, dividiendo la ecuación 4 entre 3, pues, la función de transferencia siempre es la relación de la salida con la entrada. Entonces, dividiendo esas dos ecuaciones, obtenemos esto. Después de esto, tenemos que, obviamente, eliminar la corriente, que es un factor en común tanto en el numerador como en el denominador. Eliminamos la corriente y noten que la función de transferencia solamente está dependiendo de constantes, bueno, de parámetros, que nosotros establecemos. Nosotros elegimos un capacitor, nosotros elegimos una bobina, nosotros elegimos también la resistencia. Entonces, respecto a lo que nosotros elegimos, se va a determinar la función de transferencia. Bueno, tenemos esta ecuación, eliminando la corriente en espacio-estado. Luego, el CDS, por teorema de la oreja, pasa a multiplicar abajo. Multiplicando, se tiene esto, que es la función de transferencia del circuito eléctrico en el ejemplo 1, que nos pidió. Esto lo vamos a simular en MATLAB. Vamos a abrir MATLAB por mientras, para que vean el comportamiento del circuito eléctrico. Escribimos Simulink. Simulink. Y esperamos. Bueno, la segunda, mientras esperamos que se abra Simulink, porque eso depende de los recursos de la computadora, y ahorita mi computadora está saturada. La segunda parte del problema nos pide las ecuaciones de estado. Recuerden, para hallar las ecuaciones de estado es importante tener la ecuación en función de en ecuaciones diferenciales. Entonces, teniendo la función de transferencia, que es 1 entre C por L, S al cuadrado, más R, S, más 1, podemos multiplicar y aplicar la transformada inversa de Laplace. Y vamos a obtener esta ecuación diferencial. ¿Vale? Por ejemplo, si este factor se multiplica por la salida, sería CLS al cuadrado por tensión de salida.
Aplicando transformada inversa de Laplace, el s al cuadrado por la tensión de salida significa la doble derivada de ese factor. Por eso ven doble derivada de la tensión de salida, por C por L. Más, también, por el mismo factor, tenemos por la resistencia. Bueno, por acá. No, por acá. Sería por este factor, CRS. Y multiplicando por ese factor y aplicando transformada inversa de Laplace, sería primera derivada de la tensión de salida por capacitancia, la resistencia. Lo mismo pasa con el factor 1 y la tensión de entrada se multiplica por 1. Y aplicando transformada inversa de Laplace, el mismo factor en el tiempo, que sería tensión de entrada. ¿Abrió Simulink? Sí. Vamos a abrir la plantilla. Ok. Sigamos. El paso 2. Estos son los pasos siempre a seguir para determinar cualquier función, bueno, cualquier ecuación en espacio de estado. Lo mismo pasa con la función de transferencia. Estos pasos son determinantes para hallar la correcta función de transferencia. Sigamos. Paso 2. Despejar E sub 0, la tensión de salida, bueno, la segunda derivada de tensión de salida. ¿Por qué? Porque en el paso 3 vamos a hacer un artificio. Vamos a igualar esto a una variable de estado. Entonces despejamos y obtenemos la ecuación 5. ¿Okay? Pasa a restar, se divide en las constantes y se tiene la ecuación 5. Vamos al paso 3. Y acá es súper importante. Si no determinas la variable de estado, no vas a poder hallar las ecuaciones de estado, y mucho menos la matriz de estado. Vamos, determinar la variable de estado. Bueno, E sub 0 es la salida. E sub 0 es la salida. Entonces, la primera variable de estado, que es x sub 1, va a ser igual a nuestra salida. Luego, nuestra variable x sub 2 va a ser igual a la primera derivada de la tensión, que es nuestra salida. Entonces, después de determinar la variable de estado, que son estas, y recordemos un poco de la clase pasada. Dice, en el paso 4, reemplazar la variable de estado en la ecuación 5. La ecuación 5 es esta. Por eso hemos despejado en la segunda derivada de la tensión de salida, para reemplazar y determinar las ecuaciones de estado. Bueno, recordemos las ecuaciones de estado de manera general. De manera general tenemos esto. Las derivadas de la matriz de la variable de estado es igual a la matriz A, que es la matriz de estado, por la matriz de la variable de estado, más la matriz B por la matriz de entrada, que es U. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación es la salida va a ser igual a la matriz C por la matriz de ecuación de estado, de variable de estado, perdón, más la matriz D por la entrada. Como le mencioné, en la mayoría de los casos, la matriz D va a ser igual a 0. Bueno, reemplazando, que tenemos acá la ecuación, esa es la ecuación 5, en ecuaciones diferenciales. Reemplazamos. E sub 0, segunda derivada de la tensión de salida, que es la segunda derivada de E sub 0. Vayamos a nuestros artificios. X2 es igual a primera derivada de la tensión de salida. Si derivamos X2, obtendremos la segunda derivada de la tensión de salida. Y eso es lo que haremos. Como tenemos la segunda derivada de la tensión de salida, que es igual a la tensión, la primera derivada de la segunda variable de estado, de x sub 2. Bueno, tenemos la tensión de entrada. La tensión de entrada no tiene una relación con la variable de estado. Es como nuestro U, una ecuación de estado.
Luego, tenemos el factor primera derivada de la tensión E sub 0, tensión de salida. Y la primera derivada de la tensión de salida es X sub 2, que es una variable de estado. Lo reemplazamos. Luego, tenemos E sub 0. E sub 0 es nuestra primera variable de estado, X sub 1. Listo. Esa va a ser nuestra primera ecuación de estado. Pero falta nuestra segunda. La segunda ecuación de estado es la ecuación de la salida. Pero en nuestro artificio, ¿qué es esto? La tensión de salida, que obviamente va a ser nuestra salida, es igual a X sub 1. Y acá lo tenemos. Esto, pasando a matrices, vamos a tener esto. Esto va a ser sencillo cuando saben multiplicar matrices, cuando se pueden multiplicar las matrices, todo eso. Por ejemplo, tenemos X sub 1. Primera derivada de X sub 1. Es esta. Va a ser igual a 0 por 0. No, 0. Acá falta una variable de estado. Acá falta un momento. Que serían 2. Sería X sub 1. Y acá sería X sub 2. Entonces, tenemos primera derivada de X sub 1. Va a ser igual a 0 por X sub 1. Que es igual a 0. Más 1 por X sub 2. Y eso se cumple. Y obviamente más 0 por la tensión de entrada. Luego, tenemos la ecuación de X, la primera derivada de X sub 2, que es la más larga. Entonces, la primera derivada de X sub 2 va a ser igual a este factor menos 1 entre L por C por X sub 1, que está acá. Acá está. Luego tenemos el factor menos R entre L por X sub 2 más 1 entre L por C por la tensión de entrada. Esto es pasar la primera ecuación de estados en matrices. Luego también tenemos la ecuación de la salida, que es la tensión de salida, E sub 0, que va a ser igual a una matriz 1 por 2, con elementos igual 1, 0, por una matriz 2 por 1, que son, bueno, que están, cuyos elementos son la variable de estado, x1 y x2. Bueno, la multiplicación es 1 por x1 más 0 por x2. Tenemos esas ecuaciones. Entonces, tenemos la función de transferencia y las ecuaciones de estado y las matrices de estado. Esta es la matriz A, esta es la matriz B, y esta es la matriz C. La matriz D es igual a 0 en esta ocasión. Bueno, ya que abrió MATLAB, vamos a determinar el comportamiento de la función de transferencia, que vamos a llevar en el ejemplo 1. Tenemos esto y esto. Vamos a poner los bloques más comunes que siempre hemos usado, el scope. ¿Qué más? Eso va, por si acaso. También vamos a un MUX. ¿Qué más? Sí. Sources. En sources vamos al step. Entrada y escalón unitaria. Y en continuous vamos a hallar la función de transferencia. Primero vamos a hallar la función de transferencia en lazo abierto. ¿Cómo se comporta? Unimos los bloques.
configuramos la función de transferencia, y la configuración va a depender de nuestra función de transferencia que hemos hallado. Entonces, tenemos en el numerador 1 y en el denominador tenemos CLS al cuadrado más CRS más 1. Pongamos unos valores. A ver, C igual a 0.1, L igual a 10. Yo sé que acá capacitores micro, mili, y acá también milihercios, etcétera. Pero al multiplicar los factores por 10 a la menos tanto se van a ir. Y la resistencia, vamos a darle en 50, no, 1000, un K. Entonces, multipliquemos. Tenemos C, el primer factor de S al cuadrado es C por L, entonces sería 1. El segundo factor es C por R, sería 0.1, sería 100. Y más 1. Vamos a apply, ok. Y vemos el tiempo de ejecución va a ser 85. Y le damos run. Terminó. Le damos doble clic en Scope para ver su comportamiento. Esto no nos dice nada por ahora. Le damos escala. Y vemos que todavía no se estabiliza en el tiempo que hemos establecido 85. Entonces le damos unos 200. Le damos Run. Y la gráfica se va a actualizar. Bueno, ahí sí veo que sí se va. Aún no. Le damos 500. Run. La idea es probar. Aún no todavía. 2500. Y no. Entonces, este es el comportamiento de esa función de transferencia. Por ejemplo, acá ven oscilaciones. A ver, la gráfica. Analicemos la gráfica. Ven oscilaciones. Oscilaciones dentro de la gráfica. Eso es normalmente ruido. Que como hemos dado unos valores de capacitores, del capacitor y de la bobina, que no son indicados porque, miren, estoy dando estos circuitos de manera aleatoria, pero cuando ven en cursos más avanzados, van a leer los filtros. Y los filtros hay de diferentes tipos. Y también hay una sección específica de diseño de filtros. Bueno, en el diseño de filtros no vas a poner resistencias y bobinas valores aleatorios. No, hay un ejemplo, si tú quieres filtrar cierta señal a una determinada frecuencia, un rango de frecuencias, entonces puedes usar determinados valores. Obviamente si quieres un filtro pasa bajo, pasa banda, pasa alto o rechaza banda. Entonces esa es la señal con ruido dentro de ella. Cambiemos de valores. La función de transferencia. Que sea la multiplicación, veamos, 0.1 y 100. Entonces, ¿esto va a afectar? Sí. Cambiemos los valores. Sería C por L, que sería 10, más C por R, que sería igual a 100, y listo. Le damos Run. Y vieron que el comportamiento cambia, ya no tiene oscilaciones. Y se estabiliza en ¿cuánto tiempo? En 700. Cambiemos. Para ver el tiempo indicado, van a ir cambiando según su gráfica. Van probando. Claro, en 700, 650 aprox. Esto tiene una señal más continua, no hay mucho ruido en el transcurso.
del cambio o en el transcurso del comportamiento de la función de transferencia. Entonces, y hemos cambiado ¿qué parámetro? La bobina. Solamente a cambiar el valor de la bobina, cambió nuestro comportamiento del sistema, de circuito. Por eso, lo que son de electrónica, mecatrónica, cuando implementan circuitos, y ustedes, bueno, el profesor les da un circuito con capacitores y bobina de cierto valor, y ustedes, algunos dicen, pero si cambio de valor no va a afectar nada. Si no encontré en Paruro quizás un inductor de ese valor indicado, no va a afectar nada en mi circuito. Pues sí va a afectar en la señal de salida. La señal de salida es el comportamiento de nuestro sistema. Porque al cambiar de valores, hemos cambiado de un factor de 10. Al principio teníamos 10 y hemos cambiado a 100. Y eso cambió radicalmente el comportamiento de circuito. Por eso hay todo un diseño. Hay un libro exclusivo para diseño de filtros, que es muy interesante, pero es para ciclos superiores, poco a poco. Bueno, vimos el comportamiento solamente cambiando el valor de la bobina. Lo mismo ustedes pueden hacer con cambiando el valor de la resistencia, el capacitor, etc. ¿Para qué sirve el diseño de filtros? Para que ustedes ya no estén probando acá en MATLAB valores. Empezar de un valor tanto y terminar en un valor. Van a perder tiempo. Entonces, el diseño de filtro te dice, si quieres filtrar cierta señal en una determinada frecuencia, usa estos valores, bueno, te dan una fórmula, con esa fórmula tú ya hallas los valores, implementas acá en MATLAB y ves si verdaderamente lo filtra. En la mayoría de los casos sí pasa. Veamos otra escala. Listo. Este es el ejemplo 1. Llamamos la función de transferencia y hemos hallado las ecuaciones de estado con su matriz de estado. Vamos al ejemplo 2. En el ejemplo 1 hemos visto un circuito sencillo de una malla. Cuando han llevado circuitos eléctricos, esto se llama una malla. Cuando determinas el flujo de corriente, un circuito, una malla. Una corriente, solamente tenemos una corriente. En este ejemplo, va a ser un poco más largo, obviamente. Tenemos dos mallas, tenemos dos corrientes. El sentido de la corriente normalmente se da en horario. Más que todo es por default para hallar las ecuaciones. Pero ya cuando tú hallas las ecuaciones y hallas la relación, tú vas a determinar, y bueno, vas a verificar en sí qué sentido tiene la corriente. Si es positivo, si es negativo, antihorario, horario, etc. Pero de manera convencional, vamos a decir que es en sentido horario en cada malla. Tenemos primero en la malla 1, en la malla 2. Lo mismo, el E sub I va a ser la tensión de entrada y el E sub 0 va a ser la tensión de salida. Tenemos resistencia 1, tenemos resistencia 2, tenemos un capacitor 1, capacitor 2, dos corrientes, ya no tenemos bobina. Lo mismo, condiciones iniciales igual a 0. Porque si no consideras eso, consideras que el capacitor está cargado inicialmente. Bueno, tenemos dos mallas. Vamos a tener más ecuaciones al tener dos corrientes. ¿Por qué? En una introducción. Siempre cuando vean estos circuitos, vas a tener dos corrientes y dos ecuaciones. Ya, al tener dos variables y dos ecuaciones, mediante resolución puedes aplicar matrices, puedes aplicar, como son ecuaciones es sencillo, puedes hallar la relación de una variable con respecto al otro y luego reemplazar. Y hallar la ecuación de una variable. Y determinar el valor, obviamente. Y lo mismo vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos el circuito y la ecuación 1. La ecuación 1 es con respecto a la malla 1. La malla 1 es la malla por donde recorre la corriente I sub 1. Entonces, tenemos la tensión de entrada.
S1. La tensión de entrada va a ser igual a R1 por la corriente 1 más 1 entre capacitor 1 por distancia la integral de la diferencia de corrientes. ¿Por qué? Porque por el capacitor 1 pasan dos corrientes. La corriente 1 que va en sentido horario y la corriente 2 que va sentido, bueno, con respecto al C1 antihorario, va hacia arriba. Entonces, como hay un cruce de direcciones de corriente, es resta de corriente. I sub 1 menos I sub 2. Con respecto a la malla 1. No se olvide. Veamos la malla 2. La malla 2 es un circuito cerrado, donde tenemos 0. En un circuito cerrado la caída de tensión en todos los puntos, la sumatoria de la caída de tensión en todos los puntos igual a 0. Tenemos R sub 2 por la corriente I2 más, veamos con el capacitor, va a cambiar. Tenemos 1 entre C1 por la integral de I sub 2 menos I sub 1. Veamos. ¿Por qué acá en la segunda ecuación es I sub 2 menos I sub 1 y en la primera ecuación I sub 1 menos I sub 2? Depende de tu punto de vista, de tu perspectiva. Si tú estás hallando la ecuación, bueno, la malla 1, en la malla 1 la corriente dominante es I sub 1. ¿Entienden? Por eso es una diferencia. Algunos preguntarán, ¿pero tú cómo sabes que uno es mayor que el otro? Porque mediante los valores tú puedes determinar la corriente, el sentido de la corriente resultante. Bueno, eso como les mencioné, se determina después si es positivo o negativo. Al final puedes determinar, la corriente I sub 1 va en sentido horario y la corriente I sub 2 en antihorario. Si determinas que la corriente I sub 2 es negativo. Pero de manera convencional hemos determinado así y hay que respetarlo. ¿Ok? Por eso tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Si tienen algunas consultas de esto, me lo consultan al final, para resolver sus dudas y no salgan con las dudas. Bueno, veamos la ecuación 3. La ecuación 3 es la más sencilla porque es la tensión en el capacitor 2. Nada más. La ecuación 3 es la tensión en el capacitor 2, que es 1 entre C2 por la integral de la corriente 2. Nada más. Ahora tenemos tres ecuaciones en comparación de este circuito que tenemos 2. Mientras el circuito se va agrandando, tengamos más elementos, vamos a tener más ecuaciones. Por eso iba a ser más tedioso a determinar la función de transferencia. Porque este ejemplo es tedioso. Bueno, sigamos. Aplicando transformar en Laplace en todas las ecuaciones, tanto en la ecuación 1, 2 y 3, vamos a tener esto. No lo voy a explicar a profundidad porque solamente es transformar en Laplace. Tenemos la corriente de entrada es igual a la corriente 1 por la resistencia, más 1 entre C1 por S por la diferencia de corrientes. I sub 1 menos I sub 2. Lo mismo pasa con la ecuación 2. Y la ecuación 4, 5 y 6 que le hemos convertido. Solamente es aplicar transformar en Laplace, no es nada del otro mundo. Sigamos. Esto se ha corrido. En la ecuación 4, tenemos la ecuación 4. Vamos a resolverlo, a despejar. Le mencioné que si tenemos dos ecuaciones con dos variables, en este caso tenemos dos ecuaciones con dos variables, tenemos que el método más fácil, porque hay un método de matrices, pero el método de matrices se usa con sistemas de ecuaciones de orden de 3, 4. Pero como es de 2, vamos a despejar una variable y la vamos a reemplazar en la siguiente ecuación. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos esta ecuación. Pasamos a multiplicar esto a cada factor de la corriente. Tenemos esto. Y luego tenemos
hemos identificado que tenemos la corriente 1 y la corriente 2. A esto también es un poco de criterio. Veamos. Si nuestra tensión de salida está, bueno, acá está. Nuestra tensión de salida está en función de I sub 2, entonces nosotros tenemos que hallar la tensión de entrada en función de I sub 2, para así, hallar la división de ellos para la función de transferencia, que es la tensión de salida entre la tensión de entrada, podemos eliminar la corriente I sub 2. Y así tengamos solamente entre factores CLS y R, nada más. Tenemos esto. Bueno, pasemos a la derecha el factor, todos los factores de la corriente I sub 2. Y a la izquierda vamos a tener I sub 1. Se factoriza y se tiene esta expresión. Vamos a multiplicar, bueno, vamos a operar esta parte y vamos a tener esto. Ya me van a entender por qué operar. Siempre operen y tengan una fracción en vez de una fracción y un término independiente. Siempre operen para, más que todo, simplificarlo. Ya vamos adelante. Tenemos la ecuación 7. Solamente hemos puesto los factores I sub 2 a la izquierda. Hemos factorizado la corriente I sub 1 para hallar este factor. Nada más. Luego, de la ecuación 5, veamos la ecuación 5. Tenemos esto. En la ecuación 5 tenemos todo esto. Lo mismo. Vamos a multiplicar ese factor por cada corriente. Vamos a despejar a un lado una corriente y en el otro otra corriente. Vamos a despejar y factorizar. Porque acá tenemos un factor de corriente I sub 2, otro I sub 2 y otro I sub 2. Vamos a factorizarlo y vamos a tener sus coeficientes, que es igual a todo esto. R2 más 1 entre C1 por S más 1 entre C2 por S. Y a la izquierda tenemos la corriente I sub 1 con su único constante, que es 1 entre C1 por S. Luego también operamos todo esto. Tenemos que operarlo. Tenemos todo esto. Lo estoy simplificando. O sea, tienen que ustedes demostrar que pasa esto. En muchas ocasiones, a algunos no les gusta mucho operar, me incluyo. No me gusta operar, pero es necesario. Tenemos todo eso y tenemos la ecuación, vamos a llamarla ecuación 8. Luego, tenemos la ecuación 7 y la ecuación 8. Noten algo. Tenemos acá en la ecuación 7 que la corriente I sub 1 por un factor va a ser igual a la tensión de entrada que nosotros queremos, más el factor de corriente I sub 2 por otro factor. Entonces, como nosotros queremos, ya les mencioné, como nuestra tensión de salida está en función de I sub 2, nosotros vamos a hacer que nuestra tensión de entrada esté en factor de I sub 2. Vamos a tratar de reemplazar la ecuación 7 en la ecuación 8. Lo mismo, para hacer eso, tenemos que en la ecuación 7, bueno, en la ecuación 8, le multiplicamos y dividimos el factor R1, C1, S más 1. Para que sea semejante a la ecuación 7. Tenemos esto. Multiplicamos y dividimos ese factor. ¿Con qué intención? Para que este factor, con todo esto, va a ser igual a la ecuación 7. Entonces, si determinamos eso, cerramos. Acá dice, el siguiente paso, con el fin de poder reemplazar en la ecuación 7 en 8. Esa es la intención. Luego reemplazamos, tenemos este factor, reemplazamos, este factor va a ser reemplazado y tenemos esto, que es la ecuación 7. Entonces, ya tenemos todo con respecto a la tensión de entrada y a la corriente 2.
solamente nos queda operar, que es bastante. Opera, factoriza, por ejemplo, pasa a multiplicar el factor R1C1S más 1 a la derecha, luego pasa a restar este factor, y vamos a tener todo esto. Acá aplicamos un artificio para poder restar fracciones, que sea más sencillo de no tener que multiplicar en aspa. Y tenemos al final la ecuación 9. La ecuación 9 que es un poco más grande en comparación de la ecuación final del ejemplo 1, ¿sí? Porque tenemos dos corrientes, tenemos más elementos, entonces se va a complicar más la función de transferencia. Bueno, al final dice, luego se divide la ecuación 6 entre la función 9. Para hallar la función de transferencia, porque la función de transferencia es la salida con respecto a la entrada. En esta ocasión nuestra salida es la tensión de salida y nuestra entrada la tensión de entrada. Tenemos esto, dividimos, tenemos todo. Luego eliminamos I sub 2, porque eso fue nuestro fin de reemplazar I sub 1 en la ecuación 7 en la ecuación 8. De obtener todo en I sub 2 para que en la división se eliminen. Se elimina y luego el factor C2 por S pasa a multiplicar a todo esto por el teorema de la oreja para tener esta función de transferencia final. Vamos a ponerle igual a G de S. Tiene esta función de transferencia final. Bueno, acá solamente queda dar valores y ver el comportamiento del sistema. R1 le damos 500. R2, 1500. C1 igual a 0.01. C2 igual a 0.1. Y nada más. Sí, eso sería todo. Tenemos R1 si no tenemos bobinas. Vamos a MATLAB. En MATLAB vamos a hacer un poco más grande esto. Y decimos eliminar esto. Vemos este MATLAB. Cambiamos simplemente los parámetros. Tenemos ese parámetro de S2, coeficiente de S2, que va a ser la multiplicación de R1 por R2, que sería 500 por 1500 por C1, sería 0.01 por 0.1. Sería 750. Luego, el siguiente factor sería R1, que sería 500, por C1, 0.01, más R1, que es 500, por C2, que es 0.1, y más C2, que es 0.1 por R2, que es 1500. Y al final tenemos 205. Y el término independiente del denominador es 1. Le damos apply, le damos OK. Le damos run. Y veamos el comportamiento. A comparación del anterior, bastaba 750, bueno, 650, 700 en tiempo de simulación para que se estabilice. Pero en esta ocasión no pasa esto. No se llega a estabilizar todavía en ese tiempo. Entonces le damos un poco más. Le damos 1500. Le damos apply y tenemos esto. Vemos así, sin darle a autoescala, que ya se llega a estabilizar. Veamos en qué tiempo. Y se llega a estabilizar en tiempo de 1400, 1300 aproximadamente. Se llega a estabilizar. Tenemos autoescala, sí. Entonces, el comportamiento cambia. ¿Qué cambió? La gráfica parece similar, ¿cierto? Una tendencia ideal. Pero ¿qué cambió? El tiempo de estabilización. ¿Y cuánto tiempo se demora este sistema? Porque llega a un valor y se estabiliza. El anterior fue 750. En esta ocasión, 1300 a 1400. Es lo que cambia. Y si nosotros cambiamos los valores de la resistencia R1, R2, C1 y C2, vamos a tener diferentes comportamientos. ¿Ok?
Veamos, cambiemos de valores. Si damos valores capacitores muy pequeños, C1, C2 va a ser igual, y cambiemos la función de transferencia. Entonces va a cambiar totalmente, porque el primer factor no va a ser 750, sino va a ser R1 500 por 1500 por 0.001 por 0.01, 0.01, 0.75. Luego el otro factor, que sería R1 500 por 0.001 más R1 de nuevo, que es 500, por el capacitor 2, cuyo valor es 0.01, más el último factor, que es R2 1500 por C2, que es 0.01. Sería 2.5. 2.5. Y el término independiente siempre va a ser 1. Le damos apply y le damos OK. Le damos para ver nada más cómo cambia totalmente el comportamiento. Le damos el mismo tiempo de simulación 1500 y le damos run. Miren, en ese tiempo de 1500, a simple vista se nota que se estabilizó en un tiempo menor. Le damos a Tescal. Y si dándole a Tescal todavía no vemos el tiempo. A simple vista es 50. O 100 le damos. Run. Le damos 100 y aún nada. Es 30. Tenía razón con 50. Run. Y le damos... Vale. Listo. Cuando hemos cambiado los valores de los capacitores, ¿qué ocasionó? Que se estabilizó en más tiempo. Quiero que este término, esa relación, tengan en cuenta. Solamente hemos cambiado los valores de los capacitores. Hemos reducido su valor. ¿Y qué ocasionó? Que nuestro sistema cambiara y sea mejor. Porque se estabilizó en un menor tiempo. Y la curva no tiene picos, no tiene oscilaciones. Entonces, el comportamiento es óptimo, deseado. Pero acá, tengan en cuenta que la gráfica inicialmente, en un tiempo, quizás este es un intervalo 5, en un tiempo 1, vamos a dar zoom. En tiempo 1 no ha cambiado, ha estado en 0. Entonces, a partir de un segundo, el comportamiento, bueno, empieza a cambiar el comportamiento, empieza a reaccionar el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro sistema se ha tardado un segundo en reaccionar. Y comparando con la función de interferencia, bueno, el resultado, la gráfica de la función de interferencia pasada con los valores 0.1 y 10, no tenía ese comportamiento. Cambiaba, empezaba a comportarse y bien empezaba el tiempo, no esperaba un segundo. En 0 ya estaba cambiando, ya se estaba graficando. Pero en esta ocasión empezó en 1. ¿Qué significa? Que hay un retardo. Este retardo es ocasionado por los valores. Entonces, hay un tiempo que es el retardo, que es de un segundo. Entonces, estos son de sistemas con retraso. Para el tema de retrasos, al final es un e a la menos t s en Laplace. Un e a la menos t s, y eso es un retardo. Si ustedes recopilan la fórmula de Laplace, hay uno que dice con retardo, pues desplazamiento, no que todo lo llamo, que es un factor e a la menos t y s, que el t es el tiempo que determina el retardo, que este es un segundo. Este es nuestro sistema que tenemos, tiene retardo, pero pese a que tiene retardo, se comporta mucho mejor que el anterior. Y podemos reducir esto. Si no queremos retardo, obviamente tenemos que cambiar los valores. Y para eso está el diseño de filtros. Porque estos circuitos eléctricos que tienen bobina, capacitores y resistencias son filtros. Filtros, y también funcionan para osciladores.
para generar una función senoidal o cuadrada a una determinada frecuencia, para osciladores y para filtros, que son comúnmente usados. También en el libro GATA van a ver que hacen circuitos, determinan estas ecuaciones para opanes. Me hubiera gustado hacer opanes en esta ocasión, pero se necesita un pequeño conocimiento de opanes, porque se puede hallar la función de transferencia en opanes. Algunos que están en ciclos superiores, en circuitos eléctricos 2, bueno, en mi universidad circuitos eléctricos 2, no, circuitos electrónicos 2, se ve opanes, que es en séptimo ciclo todavía. Que también se puede hacer filtros con opanes, porque hay filtros pasivos y filtros activos. Entonces, como opanes ya son filtros activos. Y hay una ventaja con los opanes, impedancia de entrada alta, de salida baja, etc. Entonces, me hubiera gustado seguir con opanes. Creo que voy a hacer para la siguiente clase con opanes, pero con una pequeña, una resumida teoría de opanes necesaria para aplicar. Porque con opanes podemos aplicar PID. Esa es una pequeña introducción. Anteriormente, nuestros profesores quizás implementaron controladores PID como panes y cambiando los valores de resistencia, capacitores y bobinas. Y dirán, ¿por qué Alex dices eso? Porque ustedes saben que la función, veamos en internet. Veamos en internet PID. En el PID, este es un PID paralelo, porque hay series, tenemos una multiplicación, un K sub P por el error respecto al tiempo. Y el error ya saben que es la diferencia entre lo deseado con la variable del proceso, o sea, set point menos la variable del proceso. Y tenemos en la parte integral, esa es la parte proporcional. La parte integral, tenemos una constante K sub I por la integral del error. ¿Y acaso la integral no se determina por un capacitor? Digamos, tenemos la parte derivativa, que es la constante K, o la derivada del error respecto al tiempo. Pues la derivada de un factor es una bobina. Entonces, mediante esos conocimientos básicos de circuitos eléctricos, podemos hallar, hacer un controlador PID como panes. Veamos el Ogata. Sí, el Ogata. Vemos un poco. A ver, acá hay una pregunta de Adrián Rebolo Taipe. La transformada que usamos en Simulink puede ser de cualquier grado, ya sea en el numerador o en el denominador. Claro, no hay límites con respecto a eso. Pero en la mayoría de los casos, en los sistemas reales, son de grado 2, 3. En los sistemas básicos y moderados. Si tú quieres ver sistemas complicados, más avanzados, multivariables, ahí sí son de grado 4, 5, 6. Deberías poner un scope en la entrada para ver cuál es la comparación respecto al tiempo. Sí, lo voy a hacer ahorita, porque ahorita voy a hacer respecto a... Vamos a comparar la función de transferencia en enlace abierto y enlace cerrado. Tenemos esto, tenemos el Ogata que se los pasé. ¿Dónde están los opanes? Veamos. Acá debe estar. Todo esto ya hemos hecho. Son más ejemplos que pueden practicar. Por ejemplo, acá son de sistemas mecánicos. Acá hay un péndulo. Es una barra, un bloque en movimiento. Estos son conocimientos de centro de gravedad, de física 2. Tenemos acá un péndulo con carro también.
Y acá tenemos de circuitos eléctricos, de sistemas eléctricos. Lo mismo que he explicado es acá, lo yo he detallado, el que acá está bien resumido. Y acá tenemos opanes, amplificador. Y tenemos más opanes. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos esto. Tenemos un opan con capacitores de resistencias y podemos hallar su función de interferencia y su comportamiento, obviamente. Y ese es con un PID. Bueno, un poco más complicado porque PID viene un capacitor en la resistencia R1. Vamos con preguntas. Ya. Filtro pasabajo con señal cuadrada PWM. Depende del condensador y más que la resistencia, ¿verdad? Sí. Los filtros, ¿qué son los filtros? Son circuitos, bueno, si son filtros analógicos, digitales, son circuitos en el cual filtran una frecuencia de una señal o un rango de frecuencias. Tú me dices filtro pasa abajo, son frecuencias bajas. Quizás tú quieres filtrar solamente, bueno, filtro pasa abajo son para tener las señales bajas, de las frecuencias bajas, y filtrar las frecuencias altas, y es determinar quizás 60 Hz. Y tu circuito solamente no quieres que esté influenciado por 60 Hz, que es la frecuencia de la red. Entonces tú puedes aplicar ese tipo de filtro. ¿Y cómo va a cambiar? Cambiar los valores de capacitores. El capacitor de bobina, pero normalmente pasa abajo es con un capacitor. Una bobina no he visto. Depende de ambos, el capacitor hace que el retardo sea mayor. Claro, es que el retardo influye en la frecuencia. Y las frecuencias depende, porque la resistencia influye en las amplitudes. Y la capacitor y bobina respecto a la frecuencia, a los tiempos. Uno más rápido que el otro, quizá uno más lento que el otro. Entonces, quise darle la siguiente clase voy a hacer más que todo puro panes. Voy a hacer una clase de panes, si están interesados, para que así tengan conocimiento, porque anteriormente se usaron controladores analógicos. Ahora nosotros implementamos los controladores de manera en el mismo controlador, quizás en el Almega, en el SPI, lo programamos. Antes no, antes se diseñaba y se tenía que implementar. Ahora no, solamente es programar y conectar. Veamos. Alguien me dijo que veamos el comportamiento de la entrada con la salida. Vale, entonces vemos esto. Vamos a buscar un MUX y nada más. Ahora vamos. Como la configuración por default es escalón unitario, veamos el comportamiento. Bueno, la comparación, más que todo. Y esa es la comparación. Tenemos el escalón unitario, que es el morado, con el comportamiento del sistema. Que en esta ocasión, a comparación de la clase 1 que hicimos, no se llega a estabilizar, no llegaba al valor deseado. En esta ocasión sí se llega. Y solamente con un comportamiento, con un sistema de enlace abierto. Ese es el comportamiento. Pero en la mayoría de los casos no vamos a usar lazo abierto. Lazo abierto significa que nosotros no sabemos exactamente el valor de la salida con exactitud. Lazo cerrado significa que nosotros ponemos un sensor que capta esa señal de salida y nos brinda esa información. Y con esa información podemos hacer una comparación en el controlador. Y eso es lo que vamos a hacer. Este es el comportamiento de lazo abierto. Veamos en lazo cerrado. Por eso tenemos que ir a Common Blocks, un sumador. No, eso está bien. Esto. Ya vamos a cerrar. Y el sumador va a la salida. ¿Qué es ese sensor? Es un feedback, una retroalimentación unitaria. Este es un sistema de lazo abierto con retroalimentación unitaria. Hemos visto diferentes tipos de funciones de transferencia. Bueno, configuremos el comparador, que tiene que ser más y menos.
Esto está en el manual que subió el Drive, bueno, que está subido en el Drive. Y con lo mismo no hemos cambiado nada, le damos Run. Y en lazo cerrado, miren el comportamiento. No llega a estabilizarse. Entonces, para que llegue a estabilizar este sistema, tenemos que usar controladores o compensadores para que llegue a estabilizarse y llegue al valor deseado. Porque siempre todos sistemas de automatización en las plantas industriales tiene sensores, son de lazo cerrado. Nunca, ya no vas a ver procesos de lazo abierto. Todos los procesos son de lazo cerrado. Y es un sensor, un controlador que mide, compara, y mediante esa comparación nos brinda una respuesta para la variable manipulada. La variable manipulada respecto a ese valor cambia el valor de la variable controlada, que es la variable del proceso. Entonces, esto no es lo ideal. Y eso es lo que ocurre cuando ponemos una retroalimentación unitaria. Si quizás, no, mejor así. Quise poner una función de referencia acá, pero hace mucho problema. También quise poner un controlador, pero poco a poco. Estamos primero ahorita modelando y viene el comportamiento. Con el modelamiento quiero que resuelva más problemas. ¿Con qué fin? Para que vean qué parámetros, o sea, qué factores, tanto en sistema mecánico vimos que la masa con la constante elástica, con el coeficiente de amortiguamiento, si cambiamos, si empezamos a variar, cambia el comportamiento. En circuitos eléctricos, si cambiamos la resistencia, los valores capacitores y de los inductores, que son las bobinas, también cambia el comportamiento. ¿En qué cambia? Puede haber picos, puede haber retardo, como hemos visto en esta ocasión, se puede estabilizar en un mayor tiempo, un menor tiempo, puede haber oscilaciones, bueno, pico, etc. Todo eso. Todos esos factores influyen en el comportamiento. Por eso se elige los valores óptimos, por eso se hace primero el modelamiento. En el modelamiento tú hayas la función de transferencia general y tú vas cambiando los valores para tener un óptimo comportamiento. Respecto a ese óptimo comportamiento, si tú quieres mejorarlo aún más, implementas un compensador, un controlador, para cambiar ese comportamiento y mejorarlo aún más de lo que es. ¿Ok? Esta es la gráfica. No se llega a estabilizar. Comparemos, a ver, tengamos dos scopes. A ver, cerramos esto y configuremos. La configuración de las entradas, ya lo saben. Acá le damos 2, le damos OK. Le vamos a dar algo similar. Vamos a comparar lazo abierto con lazo cerrado. Y le damos a, bueno, acá tiene que haber un MUX. Vamos a copiar y pegar. Vamos acá. ¿Por qué un MUX? Porque también tenemos que ver la relación de la entrada. Y la entrada es esta. La hacemos más grande para ordenarlo. Veamos. Listo. Entonces le damos Run. Le damos el scope. Le damos el discal y comparamos. Acá puedes comparar dos sistemas, el lazo abierto y el lazo cerrado. Dos gráficas distintas. Y puedes ver notoriamente sin graficar, cambiando parámetros uno tras otro, el comportamiento y ver si llega o no. En la gráfica 1, el set point, bueno, el escalón unitario es el morado. Y nuestro comportamiento salida es el amarillo. Y en la gráfica 2 es la inversa. La entrada es el amarillo y la salida es el morado. Y ese es el comportamiento del lazo abierto y el lazo cerrado. Ok, entonces es nada del otro mundo. Ya les enseñé esto. Veamos si tienen una consulta, porque el día de hoy vamos a terminar un poco temprano.
7:30, porque tengo clases virtuales en mi universidad. Bueno, es una clase introductoria, pero igual tengo que estar ahí. Entonces, me ha cortado ese tiempo media hora nada más. Pero el sábado sí va a ser 2 horas. Voy a pensar en hacer lo más posible la clase introductoria de panes para ver comportamiento como panes. Eso ya es un circuito real. Bueno, más real que todo, porque son filtros ya activos, que son aún así se usan. Este PID ya no sirve. Veamos.